Ok, adelante mi hermana. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Bueno, yo tengo la duda sobre si un cristiano puede cambiarse de congregación. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy en una iglesia donde se la pasan hablando de dinero y no sé si yo cambiarme o qué. Ok, lo primero que hay que saber sobre este tema es que hay tres respuestas para tres circunstancias diferentes. Una es cuando sí se puede alguien cambiar a veces de congregación. La otra es cuando no se puede cambiar de congregación de ninguna manera. Y la otra es cuando no solo que sí se puede, sino que se debe a fuerza de cambiar de congregación la persona. Vamos a explicar los tres casos, pero yo quiero que entiendan, mis hermanos, que en los tres casos los cristianos están errando en discernir si deben o no deben, o pueden o no pueden cambiarse de congregación. Pero no están errando por ignorancia o falta de conocimiento, no, sino por dureza de corazón, por falta de amor a Dios y por falta de celo al Todopoderoso. Ahorita lo vamos a explicar, pero acuérdense de esto que acabo de decir, porque las respuestas que vamos a dar, además de ser bíblicas, van a ser obvias para quien ame a Dios, para quien cele a Dios y para quien tema a Dios. Y vamos a demostrar que esto es así desde que empezamos ahorita a explicar el primer caso, que es, número 1, cuando es obligado cambiarse de congregación. Así que en este caso no se tratará solamente de ver si se puede, sino que es a fuerza, porque de no hacerlo sería un pecado. ¿Y cuándo será esa situación? Bueno, pues cuando en la congregación en donde está la tal persona hay falsa doctrina y que el cristiano en cuestión sepa que es falsa doctrina, porque si no lo sabe, pues bueno, en ese caso no lleva culpa, simplemente está ahí como un inconverso más que desconoce la palabra de Dios. Y al no saber que es falsa doctrina, pues no tendría ninguna razón para quererse salir de ahí, porque no lo sabe. Y no habría falta que imputarle. No habría pecado en ese sentido. Pero, sin embargo, sí habría mucho que imputarle y sí estaría mal el tal cristiano, de todas maneras, en otra área. ¿Cuál? Pues la falta de amor a la palabra de Dios. Porque no sabe y no conoce que ahí hay falsa doctrina, porque no se ha interesado en conocer la Biblia para ver cuál es la verdadera y sana doctrina. Su pecado sería la ignorancia sobre las cosas de Dios. Y Dios le imputará pecado en Oseas 4:6 cuando dice: mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y por cuanto has desechado el conocimiento de mi palabra, entonces yo también te desecho de mi sacerdocio. Y por cuanto te has olvidado de mi palabra y de mis leyes, entonces yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Esa sería la falta en esa persona. Y con eso ya estaría en condenación. Ya sería irrelevante si peca o no peca por estar en una iglesia falsa o por no salirse de ahí, por cuanto no sabía que era falsa. Porque de todas maneras ya está en condenación por las otras faltas que comentamos. Y sin embargo, la persona que sí sabe que está ahora en una iglesia falsa, donde hay falsa doctrina, esa persona sí pecaría doblemente si es que no se sale inmediatamente de ahí ahora. Un ejemplo clásico de esto es aquellas personas que están metidas en una falsa iglesia de la falsa prosperidad y donde están practicando sin saberlo herejías destructoras y blasfemias contra Dios por cuanto son inconversos. Porque no han escuchado la verdadera palabra de Dios, no han nacido de nuevo y no se dan cuenta de las aberraciones que están haciendo ahí, diciéndole amén a cada insensatez y tontería y blasfemia que dicen esos falsos apóstoles de la prosperidad. Como Guillermo Maldonado, que en videos públicos dice que así como una prostituta no le abre a usted las patas si no le da a usted dinero, así también es Jesucristo. Discúlpenme este lenguaje, hermanos, que yo no hablo así, pero estoy citando literalmente lo que él dijo. Ustedes lo pueden corroborar en los videos que están ahí subidos en las redes. Y la gente diciéndole amén, 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 amén. Bueno, esas personas que dicen amén son inconversas completamente. No saben que están mal, están ciegas. Es como cualquier otra persona que está en una secta, en el catolicismo, en los testigos de Jehová. Podrán decir amén a todas las blasfemias que digan ahí, pero son inconversos. No han escuchado el verdadero evangelio. Entonces, esos quizás no tengan alguna razón visible para ellos mismos por la cual tengan que salirse de ahí. Pero, cuando esas personas uno les narra el verdadero evangelio y les hace uno ver con 1000 versículos los errores y abominaciones que están ahí profesando, y ellos de casualidad aceptan lo que les decimos, digo de casualidad porque la mayoría de los que están en iglesias de la prosperidad o iglesias erradas no aceptan el verdadero evangelio cuando les habla uno.
Empiezan a excusarse que si Abraham era rico, que si Salomón fue rico, y empiezan a decir versículos sacados de contexto para estar justificando su idolatría al dinero y su codicia. Pero bueno, si de casualidad entendieron el mensaje y aceptan que están mal, y se dieran cuenta de los errores y abominaciones que están practicando ahí, entonces, bíblicamente y por obviedad también, debieran de tener en el corazón el salirse de ahí inmediatamente. Correr, huir por su vida. Y resulta que muchas veces esas personas no lo hacen, pero no por ignorancia ya, sino por error y dureza de corazón, por falta de celo a Dios. Porque con el verdadero evangelio que le estamos predicando, ahora ellos ya se están dando cuenta que en esa iglesia donde están hablando mal de su Padre Celestial al que están recién conociendo ahora y al que dicen que están amando ya. Que están diciendo blasfemias de Él y que están torciendo su escritura y deshonrándole. Que le están infamando, que están diciendo groserías acerca de su santidad. Entonces, por naturaleza, por obviedad, esa persona debería de querer salir corriendo de ahí y sentir celo por esa palabra de Dios que están trastornando a ellos. Sentir abominación por esas doctrinas y esas falsas iglesias. Por eso dije que es bíblico y además obvio. La parte obvia ya la acabo de explicar ahorita, pero ahora veamos lo bíblico, lo cual son órdenes de Dios. Porque en Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados y no vayas a recibir parte de sus plagas. ¿Y de quién estaba hablando ahí el Señor Jesús? Pues de la iglesia ramera, la gran ramera, la prostituta, que dice ahí también en Apocalipsis 18, versos 12 y 13, que hacían comercio con almas de hombres incluso. Aparte de mercadería con cuanta cosa se les ocurriera hacer, comerciaban con almas de hombres, tal como lo están haciendo en las iglesias de la prosperidad. Y mucho cristiano piensa que esa gran ramera, Dios se estaba refiriendo ahí solamente a la iglesia católica, lo cual en parte es cierto, luego vamos a ver ese tema, pero no es solamente ella la gran ramera, sino toda iglesia que haya prostituido el evangelio y que se haya prostituido ella misma comerciando con las almas de los hombres y medrando con Cristo y con su palabra. Y en la actualidad estamos viendo que eso, aunque sí lo hace la iglesia católica, no obstante eso, y con mayor cantidad y porcentaje, en donde se está dando eso y pululando el robo y el comercio con las almas, donde están haciendo esclavos a los cristianos para comerciar con ellos, es en mayor y gran medida, y por montones, en esas falsas iglesias de la prosperidad, donde han prostituido el evangelio. Y Dios dice al respecto, sal de ella, pueblo mío, sal de ella. No seas cómplice de las abominaciones y asquerosidades que están haciendo ahí, blasfemando a Dios, sal de ella. Entonces podemos ver, mis hermanos, que el hecho de salir de una iglesia porque tiene falsa doctrina es algo obligado bíblicamente, es ordenado por Dios, pero además es algo lógico, obvio. ¿Para quién? Pues solamente para el que tiene celo a Dios. Porque si yo estoy viendo que estaba yo engañado en un lugar y luego me hacen ver la verdad y veo que están diciendo entonces mentiras de mi Padre amado santísimo en aquel lugar donde yo estaba, pues por puro celo a su palabra y a su santidad, yo tendría que aborrecer esa doctrina y esas obras de esos tales y salir huyendo de ahí. E incluso lo más propio en celo a Dios es, antes de salir, decirle sus verdades a todos esos que están falsificando la palabra y que están diciendo blasfemias acerca de mi Señor Jesucristo. E inmediatamente después de eso, salir corriendo. Pero sin embargo, hay muchos cristianos que, aunque se les hace ver el error y lo aceptan, después te los encuentras y les dices, ¿y qué pasó, mi hermano? ¿Por qué no te estás congregando ya en una iglesia sana? ¿Por qué sigues allá? Y te dicen, ay hermano, pues es que ¿cómo me voy a salir? Fíjate que ahí va toda mi familia, o fíjate que ahí pues ellos ya me pusieron como líder y pues estoy ahí tratando de compartir la palabra de Dios. Pero ¿qué palabra estás compartiendo? No es el mensaje verdadero que se te acaba de hacer ver. Estás compartiendo las mismas doctrinas chuecas que ahí te obligan a llevar. Porque no te van a permitir ellos que hables ahí contra la falsa prosperidad que ellos profesan. Entonces tú estás siendo cómplice de una manera aberrante, más que antes incluso, porque ahora ya lo haces a sabiendas. Es lógico para quien ame a Dios que tiene que salir huyendo de ahí
Y no pregunta si se puede, si tiene a fuerza qué, no. Lo sabe por el Espíritu Santo y además lo confirma con la palabra de Dios. Y otra cosa lógica también aparte de eso es que no vas a ir a dar todavía las gracias ahí por todas las blasfemias y herejías que te están enseñando y que te hicieron profesar. Y es que muchos cuando se les redarguye sobre estas cosas, todavía dicen, bueno pastor, está bien, me voy a salir, pero pues voy a ir a dar las gracias, a agradecerles por todo y a decirles que ya no voy a ir ahí. Ay, no, mi hermano, por favor entiende. Nadie va a dar gracias porque han hablado mal de mi Dios, de nuestro Padre. Nadie va a dar gracias porque han insultado la doctrina de nuestro Padre Celestial. Nadie tiene por qué sentirse agradecido e irle a dar las gracias a las personas que se están llevando a las almas al infierno, que aman el dinero, que tuercen todo a sabiendas, blasfemando la santa palabra de Dios. Nadie da gracias por eso, a menos que odie a Dios. Porque en realidad, si da gracias por ello, está diciéndoles, gracias por hablar mal de mi Cristo, gracias por blasfemar su nombre, gracias por llevarse a las almas al infierno y porque a mí también me estaban llevando, muchas gracias. ¿Quién hace eso? Pues solamente quien no ame y no cele a Dios. Ahora es importante señalar que en una de las dos restantes circunstancias que aún nos faltan por explicar, en el caso donde sí se puede a veces cambiar de congregación un cristiano, pero ahí estaremos hablando de una congregación sana. Bueno, pues en esos casos deberá obviamente, como toda persona decente, ir a agradecer al pastor que le ministraba en la actual congregación donde está todavía hasta estos momentos, a darle las gracias por su ministración, a mostrarle su afecto, su compañerismo, su hermandad, confirmarle las causas por las cuales se está cambiando de congregación. Causas que, por cierto, previamente, de hecho, ya había consultado con el mismo pastor de esa congregación. Porque si era iglesia sana, pues entonces ese pastor era su guía. Y agradecerle a los hermanos, quizás, etcétera. A ponerse a la orden para cualquier cosa que se necesite. Ahí sí es necesario agradecer. Pero ese tema lo vamos a ver después. Mas en este caso, de las falsas iglesias de la prosperidad, o de cualquier falsa iglesia, otra diferente, judaizante, religiosa, farisea, y todas las iglesias que no son espirituales y que no predican la verdad, ¿qué tiene uno que andarles agradeciendo por andar ellos torciendo la palabra de Dios? No se agradece ahí, al contrario, se les va a redarguir y a reprender a todos esos que no quieren aceptar la verdadera y sana doctrina en esos lugares. Claro, siempre primero con mansedumbre. Y ya si se oponen a eso, bueno, pues entonces ahora sí con autoridad y con celo a la palabra de Dios. Y posteriormente a eso, salirse de ahí. Y muchos cuando les hemos dicho esto nos dicen, pero pastor, es que yo no quiero andar brincando como chapulín de iglesia en iglesia. De hecho, un día entré a una y un pastor predicó mirándome a mí, casi como que me decía indirectas, diciendo que yo andaba brincando como chapulín. Bueno, vuelvo a insistir, mis hermanos. Esto es una cuestión de Espíritu Santo, de celo a Dios, de amor a Dios y además de obviedad. Porque nosotros debemos de entender que una cosa es aquellos que andan brincando como chapulines de iglesia en iglesia porque no les gusta la sana doctrina que llegan a escuchar en una de ellas y se salen corriendo porque les da comezón la palabra verdadera. Y otra cosa muy diferente es que alguien se salga de una iglesia y vaya a otra y luego a otra porque las que está pisando son falsas. Es como si tú te metes a una iglesia pensando que es cristiana evangélica y resulta que ves que es católica. De esos carismáticos que parecen cristianos pero son católicos. Y cuando estás adentro y te das cuenta de que no es una iglesia cristiana, te quedas ahí. Porque no vayan a decir que andas brincando y brincando. ¿Acaso se quedaría alguien ahí en una iglesia católica? Pues obvio que no. ¿Y por qué? Pues porque es una secta, que dicen mentiras acerca del evangelio, que no es verdadera, y por obviedad te tienes que salir. Así como lo dice el Señor en Apocalipsis, sal de ella, pueblo mío, no seas cómplice. Pues así es exactamente igual cuando un cristiano sale de una iglesia cristiana falsa, y a donde se llega a meter resulta que también es una iglesia cristiana falsa. Pues se sale inmediatamente de ahí. Y si donde te vuelvas a meter mañana es falsa también, te sales también. Y así puedes ir 10 veces. No te vas a quedar en ninguna que sea falsa, por obviedad y por doctrina bíblica. Y obviamente que no es lo mismo esos casos y esos cristianos que se salen de una iglesia porque es falsa,
a los otros casos en donde el falso es el cristiano y se anda saliendo porque no le gusta la sana doctrina que llega a escuchar y al cual todo le parece mal y en nada está de acuerdo y anda brincando ese sí como chapulín. Esos son otra cosa y esos son otros casos. Pero para el caso donde hay falsa doctrina, es una obligación del cristiano el salirse de ahí. Y bueno, mis hermanos, pues ya vimos los casos en los que se tiene que cambiar a fuerza de congregación un cristiano. La intención era explicarlo todo en un mismo video, pero ya desarrollando el tema me doy cuenta que cada una de las tres partes se ocupa bastante tiempo. Y es necesario explicarlo bien y con calma, dado que este hecho de cambiarse de congregación está llevando a la perdición a muchos hermanos que lo están haciendo mal y a otros que debiendo cambiarse no lo hacen por temor y por falta de conocimiento. Entonces, es bien importante el tema y es necesario explicarlo ampliamente y bien. Por eso, te invito a que veas la segunda parte del video donde vamos a explicar este punto 2, que es cuando no se puede ahora cambiar de congregación un cristiano. Y si lo hace, estaría en pecado delante de Dios, yendo contra la voluntad de Dios. Y desgraciadamente es sobre ese caso que se están dando la mayoría de los intentos de cambiarse de congregación por parte de los cristianos. Y es algo que está llevando a la condenación a mucho cristiano por ignorar el tema y por hacerlo fuera de la voluntad de Dios, por cuanto no andan muy bien en su corazón delante de Dios. No te pierdas ese video, mi hermano. Te vas a sorprender de lo que vas a escuchar ahí. Al final de eso, por cierto, vamos a ver en el video número 3 los casos en los que, aunque se esté en una iglesia sana y aunque no sea obligado, pero se podría, en determinados casos específicos, cambiar de congregación. Y después de esa parte 3 va a venir el tema cómo buscar una congregación verdaderamente sana y con sana doctrina. Mientras tanto, yo me despido por el momento, mi amado hermano. Recuerda que soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla, y estás en la Biblia, dice así.